que tiene una importancia trascendente desde el ángulo esotérico, y yo creo que todos saldremos beneficiados de la recepción de las mismas. Y ya sin más dilación, vamos a conversar sobre el eterno tema de Shambhala. Es la cuarta conferencia o charla sobre el particular, y para aquellos que no vinieron, creo que les será un poco difícil comprender el significado oculto de Shambhala, aunque aparentemente en la actualidad están surgiendo unas grandes avenidas para explicar realmente lo que significa Shambhala. De todas maneras, tengo que deciros muy honrada y honestamente que no se trata de un lugar geográfico, aunque esté emplazada Shambhala geográficamente, sino que es un estado de conciencia de nuestro logos planetario, es decir, del Señor que gobierna nuestro mundo. A partir de aquí, todo cuanto surja en estas conversaciones debe que tener forzosamente un carácter muy esotérico, utilizando como siempre la honestidad que se exige a cualquier esoterista, a cualquier tipo de la jerarquía. Tendré que decirles a ustedes que parte de lo que voy a decirles constituyen experiencias personales. Por lo tanto, para mí tiene un carácter esencial y fundamental y están fuera de discusión. Otras ideas han venido por intuición. La intuición, como ustedes saben, es aquel estado de conciencia que permite captar la verdad de los hechos, lo que está en el conjunto de los hechos, aquello que se relaciona con el propósito de la propia divinidad. De todas maneras, como todo cuanto pienso decir hoy, si tengo tiempo de decirlo todo, si no dejaremos para otra conversación, tiene un carácter específico que ustedes pueden acoger en un sentido muy místico, muy psicológico o simplemente histórico. Son las tres facetas, las tres vertientes que tienen cualquier tipo de conocimiento. Hay personas que se acogen mayormente al aspecto histórico, otras personas se adhieren al significado esotérico psicológico, y otras personas intervienen directamente en el aspecto místico y espiritual. Voy a hablar definidamente de las 7 esferas de Shambhala. Al decir 7 esferas de Shambhala, hago referencia muy directa a los planos de nuestro sistema solar, que desde el ángulo esotérico son cuerpos de expresión de esta entidad que llamamos Dios, y que es la entidad que gobierna nuestro universo septenario. Y cuando dentro de los planos de nuestro sistema solar incluimos estados de conciencia logoicos, separados, independientes, se crean estas esferas, que no son sino que participaciones logoicas del logos planetario dentro del contexto del círculo, no se pasa del logo solar. Por lo tanto, cuando me refiero, por ejemplo, a la esfera física de Shambhala, me refiero al cuerpo físico de nuestro logos planetario. Teniendo en cuenta que el cuerpo físico del logos planetario es aquella cantidad de sustancia física de todos los niveles que nuestro logos planetario ha absorbido, por decirlo de alguna manera, para crear su propio contexto planetario. Su planeta con su propio círculo no se pasa, todos sus planos intermedios. Ya he hablado anteriormente acerca de las esferas de Shambhala, pero naturalmente quedaron incompletas porque a medida que el investigador está tratando de abordar un misterio cósmico en una forma muy esotérica, se da cuenta que van surgiendo nuevas ideas, nuevos detalles, ya sea en el aspecto histórico, como en el aspecto psicológico, como en el aspecto místico y espiritual. Esta esfera, lo más alejada del centro,
podríamos al propósito, digamos, de la entidad que llamamos logos planetario. La expresión de logos planetario, como ustedes saben, se denomina en los análisis esotéricos como el gran señor Sanat Kumara. Todo cuanto haga referencia a Shambhala es una referencia al logos planetario a través de Sanat Kumara. Sanat Kumara es el Dios visible de nuestro planeta. Así que cuando los historiadores a través del tiempo han hablado de los seres que vienen cósmicamente a nuestro planeta para implantar la paz, para enseñar la ley y para aplicar la justicia, siempre tienen que hacer contacto previo con Sanat Kumara. Él es el centro del planeta, la síntesis planetaria. Por tanto, el mito de los extraterrestres, quiero que quede esta idea bien clara, tiene que pasar ante todo por Sanat Kumara. De la misma manera que las naciones están separadas entre sí por las fronteras, así cada planeta está circunscrita dentro de un área que pertenece al campo propio logos planetario, que denominamos el círculo o no se pasa. El Rinpoche, como es el maestro tibetano. Y este Rinpoche, este círculo no se pasa, es la frontera impuesta por el Señor planetario a todo agente externo planetario. De ahí que si surge extraterrestre será por voluntad del logos planetario, que nadie puede imponer la ley a nuestro planeta sin pasar por el logos planetario y por Sanat Kumara, y que por lo tanto la idea de que vamos a ser invadidos o que vamos a ser sojuzgados por entidades extraterrestres es un mito que carece de razonamiento válido desde el ángulo esotérico. Pero continuando con esta esfera más alejada, la esfera física, solamente voy a decir es lo que podemos captar de los significados, lo que sucede aquí. Según se nos dice, y todos cuantos han escrito sobre Shambhala se han referido mayormente a la cáscara de la nuez, la corteza más sólida. Se nos habla de grutas subterráneas, de recintos iniciáticos, y todo tiene su parte de verdad. Pero todos los historiadores están de acuerdo en que tienen una radiación magnética formidable, que cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad tendrá que notar esta poderosa influencia de Shambhala. Pero hay otra cosa también. Hay dentro de este hemisferio y en su cuarto nivel lo que esotéricamente llamamos las cámaras iniciáticas de las iniciaciones menores. Todo esoterista sabe o debiera saber que antes de poder ingresar en unas ramas se tiene que pasar por 3 pruebas muy interesantes dentro del ámbito de lo que llamamos un discípulo en el momento actual. Son la etapa de la aprobación, la etapa de la aceptación y la etapa de la vinculación en relación con los discipulados. Solamente cuando hablamos de las iniciaciones menores, que están precisamente en 2 cámaras iniciáticas bien definidas, en la cuarta esfera de este nivel, o en el cuarto nivel de esta esfera física, son los que realmente pueden aportar datos y adquirir conocimientos válidos y adquirir esta iniciación. Estas cámaras están condicionadas siempre por la jerarquía, y la jerarquía está condicionada por Shambhala. Cuando un discípulo está convenientemente preparado, entonces surge el maestro, y esta es la ley que sirve para todos los aspectos del discipulado consciente. Cuando estamos probados, y la prueba del discípulo siempre tiene que ver con Shambhala, en alguno de sus niveles específicos, encuentra siempre, si mantiene la fe, el amor y la inteligencia hacia lo alto, los momentos cumbres dentro del cual será aceptado. Y al ser aceptado, y después de un tiempo de observación por parte de algún discípulo iniciado o algún discípulo superior, es entonces promovido a candidato a aquel estado de vinculación del discipulado que técnicamente definimos como el discípulo en el corazón de un maestro. Todo cuanto podamos decir
acerca de esta séptima esfera de Shambhala tiene que ver fundamentalmente con los dos discípulos que hemos descrito como aceptados y vinculación en el corazón del maestro, puesto que son ellos los que reciben las iniciaciones menores, unas iniciaciones de las cuales apenas se hace mención, como tampoco se hace mención a las dos primeras raíces de la cual provenimos directamente. De la misma manera que se habla muy poco de las dos primeras raíces, la polar de la hiperbórea, se habla muy poco, casi nada, de las dos iniciaciones tan importantes que tienen lugar en ciertas etapas del discipulado y cuando el discípulo ha ingresado en cualquier rama de la jerarquía, por orden de evolución y por orden de raíz. Pero lo interesante para comprender es que antes de que se reciban estas dos iniciaciones, cuando se está en el aspecto de discípulo aceptado, se recibe una iniciación menor. Cuando el discípulo se ha vinculado con el corazón del maestro, adquiere la segunda iniciación menor. Y si continúa ascendiendo por esta ruta, entonces adquiere la primera iniciación jerárquica. Y todo esto está dentro del contexto de Shambhala, en algún definido aspecto de Shambhala. Precisamente en este nivel se realizan todas las iniciaciones planetarias o jerárquicas, de las cuales hablaremos oportunamente. También nos hablará el señor Lucía oportunamente sobre esto. No me extenderé mucho sobre las iniciaciones, solamente de paso. Pero ustedes recordarán que hablamos de que en esta esfera física de Shambhala existe todo cuanto constituye la historia del logos planetario. En un nivel definido, en el séptimo nivel, está el átomo permanente de nuestro logos planetario. El átomo permanente del logos planetario, al expresarse, al ser objetivado por los ángeles, produce el proceso histórico que están atendiendo estos dos discípulos para darse cuenta de su situación psicológica y espiritual en un momento dado del tiempo. Lo que llamamos pruebas iniciáticas tiene lugar en los tres primeros subplanos. El plano denso, donde tienen que luchar con los fieros, con las asuras, unos ángeles pertenecientes a la hueste de los Agni Shaitas, los cuales guardan las entradas que conducen a estas cámaras iniciáticas y que no pueden traspasar sin tener la palabra de pase y sin haber adquirido, tal como esotéricamente se dice, captado del libro de los iniciados, de que si no puede penetrar con su túnica blanca y con el símbolo de su rango más la palabra de pase, no puede penetrar. Son fronteras impenetrables para el profano. Solamente son para aquellas personas que a través de las edades han demostrado espíritu de sacrificio, de renuncia y también amor al plano. Por lo tanto, todo cuanto estamos diciendo acerca del concepto histórico tiene que ver con el átomo permanente del logos planetario. En todos los niveles del plano físico es historia. La historia es la primera prueba para el discípulo. El discípulo tiene que penetrar en la historia del planeta. Tiene que saber cómo se formó todo cuanto existe. Y en el momento de la iniciación, como un relámpago de inspiración, ve completamente su pasado. Así, en la segunda fase, cuando está dentro del corazón del maestro. Y también se da cuenta de cuál es su verdadero campo de servicio. Es decir, que nosotros esotéricamente nos preguntamos constantemente, ¿qué es lo que tengo que hacer para cumplir con mi deber social de una manera correcta y completa y total? Esto no se sabe hasta que no se ha pasado la segunda iniciación menor. Una iniciación menor que administra el propio Bodhisattva, el instructor del mundo, el Cristo, secundado por dos maestros que apadrinan al candidato y también con el beneplácito del Señor del mundo. En nada difiere la iniciación menor
la segunda iniciación menor, de la primera iniciación jerárquica, salvo que en la primera iniciación jerárquica se le toman al candidato los juramentos. No puede fallar, no puede dejar de cumplir con el deber estricto de silencio impuesto por la ley. Y también que no puede adquirir palabras de pase salvo los que le comunica el maestro en las ramas. Pero las palabras de dominio de los devas se adquieren solamente, los devas del plano físico, se adquieren en la primera iniciación jerárquica. Y aquí hay un misterio que cada cual debe desarrollar. El porqué del juramento, el porqué del secreto inviolable y el porqué de las palabras de Dios, que se irán comunicando oportunamente a través de las conferencias esotéricas de los señores ya repito. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en las cámaras iniciáticas se opera un prodigio semejante al que se ha producido esta mañana con el descenso de luz a la Tierra en ocasión de un festival de Besak, que había una serie de componentes de la jerarquía que estaban ayudando al hierofante en la tarea de comunicar la energía solar al iniciado, en este caso el candidato a las grandes iniciaciones, pero que empieza con las iniciaciones menores. La primera iniciación menor se toma en el séptimo subplano del plano mental. Significa que se toma aquí. La segunda iniciación menor se toma en el sexto nivel mental, y las demás iniciaciones jerárquicas van siguiendo en orden hasta llegar al séptimo nivel, que coincide con la quinta iniciación que convierte al iniciado en maestro de compasión y de sabiduría, que lo convierte en un maestro, en adepto de la buena ley. Hay que hablar también de los ejercicios requeridos para pasar estas dos iniciaciones menores. Una de ellas tiene que ver con la comprensión del plan a su alcance. El campo de servicio es inevitable también que se torne en esta etapa. Después tiene que tener conocimiento de los elementales de la naturaleza. Aunque parezca increíble, no se puede pasar la segunda iniciación menor sin haber contactado conscientemente con los elementales de la tierra, del aire, del fuego o del agua. Es decir, con los espíritus, los gnomos, por ejemplo, las ondillas, los silfos del aire y las salamandras del fuego. Es interesante comprender cómo algo aparentemente tan sencillo ofrece dificultades. Yo creo que todos hemos tenido en alguna u otra vida algún contacto con los elementales, singularmente cuando evolucionábamos en la raza blanca, en el cual la conciencia del hombre se movía indistintamente entre el plano físico y el plano astral, y también en cierta etapa de la raza de Moore, en cualquier etapa dentro de esta gran raza raíz, se tuvo contacto con esos elementales de una u otra manera, y esto queda en el subconsciente del individuo, dentro de esta esfera de recuerdos que contiene nuestro átomo permanente físico. Y por lo tanto, cuando decimos, o el tibetano dice, la mayoría de la humanidad ha pasado por estas dos iniciaciones. Entonces, una parte considerable del bagaje lo llevamos ya dentro del átomo permanente como un sistema de memorias o de recuerdos. Y que toda memoria, que todo recuerdo es algo que está viviendo dentro de nosotros. Tiene carácter védico. Cada uno de los puntitos del recuerdo está enlazado con un deva, y cada uno de estos devas forma parte de la memoria cósmica, y a través de los registros acásicos y a través de la luz astral se pueden ver los acontecimientos del pasado. Y parte del programa para estas dos pequeñas iniciaciones, que son muy importantes, tiene lugar en regiones en donde el individuo se da cuenta de lo que fue, de lo que ha sido
Y en cierto punto, ya cuando adquiere la primera iniciación jerárquica, empieza a comprender el futuro, a ver claro el futuro. Empieza a vivir más allá de su propia realidad y vive la realidad del Logos, cuyo pasado, presente y futuro está incluido dentro de la izquierda hora de su omnipotente conciencia. La iniciación, estas iniciaciones menores, como digo, virtualmente son muy parecidas a las iniciaciones jerárquicas, solamente que es la calidad de las energías, la intensidad del fuego eléctrico y la claridad de las percepciones lo que tiene importancia. Indistintamente, cualquier iniciación se basa en esta figura. La figura del triángulo. Cuando se trata de la primera iniciación menor y a veces la segunda, suele tomarse en grupo. Se reúne a todos los candidatos de los ramos que están preparados y entonces se los sitúa dentro de una de esas cámaras iniciáticas. Y entonces adoptan esta figura. Siempre tiene que ser un número impar, de acuerdo con la energía del primer rayo, que es el que va a intervenir. Delante de este grupo de personas que van a ser iniciadas en la primera iniciación menor, se halla un maestro de la jerarquía. Y en el momento de tomar juramento, no al iniciado, sino a la vida interna del iniciado, y cuando pronuncia la palabra sacramental dirigida al Señor del mundo, pero que en este caso está recogiendo el Bodhisattva, cuando pronuncia Señor, hago esto en tu nombre, 7 palabras clave, entonces surge la luz de la estrella de 5 puntas de Cristo y de la esencia. Y entonces se forma un triángulo de fuerza que van de los iniciadores al iniciado, del hierofante al iniciado. Y el hierofante constituye parte del triángulo. Aquí hay un maestro, otro maestro padrino y otro maestro. Y entonces se verifica aquí un punto de confluencia de energías que dejan abiertas las puertas de la iniciación que va a surgir dentro de un tiempo indeterminado. A veces al cabo de años, a veces al cabo de otras vidas. Pero en todo caso constituye un fenómeno de conciencia que hay que tener en cuenta. Porque hay que tener en cuenta el triángulo de fuerza, la energía que produce luz. Cada uno de los maestros que apadrina al candidato constituye un polo de la electricidad. Uno es caracterizado por la energía positiva y el otro por la energía negativa. En el centro, el iniciado se halla neutro completamente, convertido, protegido y convertido en luz, puede adquirir la fortaleza del propósito que lleva el Señor del mundo en cada una de las fuerzas que intervienen. Después de esto, al pasar el tiempo, la iniciación se produce dentro de la segunda iniciación menor con carácter individual. Pero una vez ha sido administrada la fuerza por parte del maestro, este grupo de componentes de cualquiera de las ramas o de varias ramas ante el Señor del mundo, representado por el Bodhisattva y después por el maestro que sirve el hierofante en esta iniciación, se producen hechos sintomáticos de gran relevancia que tienen que ver precisamente con la visión del plan del Logos sobre la tierra a través de sus escasos métodos perceptivos. Pero por intuición, este pequeño iniciado ya sabe cosas que no sabe el común de las gentes. Se puede fracasar en estas dos iniciaciones. Al llegar a la primera iniciación jerárquica, el iniciado ya no puede fracasar. Y está más allá del tiempo que rige en esta dimensión tercera. Pero, de todas maneras, por curioso que sea, y por maravilloso que sea lo que estamos diciendo, constituye parte de algo que todos deberemos realizar un día. Forma parte del propósito de Dios a través de la humanidad.
porque la humanidad es el aspecto más importante para el logos solar en este momento culminante de la historia planetaria. Dentro de un cuarto esquema, dentro de una cuarta cadena, dentro de este esquema, dentro de una cuarta ronda de mundos, dentro de esta cadena, y dentro de un cuarto globo que es el cuarto, el más físico de todos, y dentro de la propia humanidad que es la cuarta en orden de reinos, hay una efusión tremenda de energías que proceden del plano búdico, y que este plano búdico tiene importancia fundamental, como estaremos analizando oportunamente, porque ahora solamente estamos hablando de un nivel físico, y no obstante, dense cuenta cuántas cosas podemos hablar sobre este nivel, aparentemente tan sin importancia, pero tan importante para nosotros. Habida cuenta que tenemos cuerpo físico y que nuestra mente, por muy elevada que sea, todavía actúa en forma tridimensional, y que por lo tanto solamente el intelecto tiene validez, y que la intuición tendremos que captarla directamente desde aquí hasta aquí, y que para captar intuitivamente algo que procede del plano búdico tendremos que abrir estas compuertas a través de la iniciación para llegar hasta allí, o a través de una percepción ultrasensorial más allá de cuanto conocemos bajo el nombre genérico de parapsicología. Esto está más allá del concepto parapsicológico, está más allá del concepto místico, está más allá del concepto de la historia, es algo sintético, porque proviene de esa mano también. Bueno, hemos hablado ya de los conceptos, iniciaciones, las cámaras iniciáticas. Todo esto constituye lo que técnicamente llamamos los secretos revelados. Es decir, que cualquier persona que tenga una cierta evolución puede penetrar en la última de los niveles de esa esfera. Y ahora se habla mucho de esos niveles, de este el segundo nivel, y notado que se hace en forma física, con física densa, hablando de lugares. Solamente cuando se llega al cuarto nivel se puede empezar a hablar ya de Shambhala con algo de propiedad, porque entonces se empieza a descubrir el secreto de la luz, el secreto de la electricidad, porque lo que choca al penetrar más allá de las esferas físicas densa, líquida y sólida, o sólida, líquida y gaseosa, es la luz que brilla por sí misma, donde no existen conductores. Se está trabajando actualmente para extraer luz más allá de los conductores, pero todavía no se ha progresado en este sentido, porque la causa de la electricidad es etérica. Solo es componente de elementos la electricidad, debido a que es etérica. Cada uno de estos éteres tiene su propia luz. Y hay que los antiguos pobladores, que decimos que eran civilizados, se ve que conocían algunos de los secretos de la luz. Se habla de una luz verde que brilla misteriosamente en ciertos lugares de la tierra, en grandes cimas, en grandes cuevas. ¿Se han preguntado ustedes cómo pudieron aquellos pintores de las cuevas de Altamira dibujar aquello sin dejar ninguna mancha? O dentro de las pirámides de Egipto, en aquellas grandes cámaras oscuras completamente, porque no podían ver la luz del sol, con aquella delicadeza de trazo, con aquellos pintores que no han perdido su color. Si nos atenemos al decir de las gentes que buscan un aspecto estudio, un aspecto más denso, diríamos que no puede ser, que tiene que estar manchado o las antorchas de sebo o de grasa, como utilizaban los antiguos pobladores del planeta. Sin embargo, no, claramente está tipificada esta muestra artística del pasado con una luz que está más allá del concepto que decimos como arte, digamos, de la luz, o como la luz eléctrica que conocemos nosotros, pero a base de conductores. Al llegar al cuarto nivel no existen conductores, el propio nivel da su propia luz. Y las cámaras donde se registran los acontecimientos iniciáticos están brillando intensamente con esta clase de luz, que va del azul último celeste hasta el violeta más agudo.
pero con unos colores que no podemos describir físicamente. Pero la propia luz forma parte del contexto iniciático. Se debe saber el porqué de la luz, y no hay ningún iniciado que no conozca el secreto de la electricidad, que constituye todavía un misterio para la ciencia actual. Por lo tanto, cualquier iniciado de la primera iniciación que ha pasado por los niveles etéricos sabe cuál es el misterio de la luz y cómo producir la luz a voluntad, porque tiene un dominio acerca de esos elementales que constituyen la luz etérica. Podemos pasar al segundo nivel. El segundo nivel corresponde, quizá lo señalaríamos, físico, astral. Y en la esfera astral, y repito, la esfera astral es la parte de materia o sustancia del plano astral que ha absorbido nuestro logos planetario para manifestarse astralmente, por su tipo emocional, su característica. Está constituido este plano, como siempre, por 7 niveles. Cada uno de tales niveles tiene un secreto a revelar para el esoterista. El secreto principal es el contacto etérico. Cuando se ha producido la segunda iniciación menor, el discípulo está siendo preparado muy intensamente por su maestro para que pueda acceder a la primera iniciación jerárquica. Tiene que atravesar el plano astral y conectarse en conciencia con el mundo mental para recibir la primera iniciación. Tiene que soportar la prueba del agua, lo que diríamos del bautismo de agua, como le pasó a Jesús en el río Jordán. Tiene que estar capacitado para distinguir cada una de las fuerzas débicas de la naturaleza que están comandando a las fuerzas elementales o elementales constructores. Tiene que pasar por este paso tan difícil que es el Kurukshetra, como se llama esotéricamente. Tiene que luchar con los egregores formados desde tiempos inmemoriales en este plano, por todos los deseos inconsumados de la humanidad, por todos los deseos innobles que ha podido destilar de sí mismo a través del tiempo. Tiene que hacer contacto también con los sentimientos más elevados de integridad y de belleza. Tiene que aprender a distinguir lo que es un deva de lo que es la forma de un deva creada por un mago. Y constituye parte de la preparación para la segunda iniciación, porque cuando el iniciado penetra ya conscientemente el cuarto subplano del plano astral, entonces puede distinguir la voluntad, lo que estoy diciendo. Como distinguir la voluntad de una persona fallecida de una persona que se mueve en el plano astral durante el sueño o durante una proyección astral, a través de seguir, a través del éter, el hilo plateado, el hilo de la vida que conecta el alma con el cuerpo. Estas cosas que aparentemente no tienen importancia, las tienen y muchas desde el ángulo esotérico, porque tiene que ver precisamente con esta distinción que tiene que establecer el discípulo para no ser embarcado por las puertas, porque este es el plano del espejismo, como este es el plano, en cierta manera, de la ilusión, como aquí el maya de los sentidos. Es decir, que cuando hablamos de un iniciado, solemos caer en la tentación de creer que la iniciación está aquí, como digo muchas veces yo. Y realmente, desde un ángulo muy esotérico, sí, está aquí y ahora, en ese momento. Estamos siendo iniciados siempre en algo, ¿verdad? La iniciación a la que me refiero es tomar conciencia de algo superior a nosotros. Es decir, no una mera conciencia, una autoconciencia con respecto a aquellas cosas. Una autoconciencia en el aspecto histórico puede dar como consecuencia ponerse en contacto con el átomo permanente del logos planetario. Y aparentemente no tiene importancia, pero debe tenerla. Cuando en las iniciaciones menores se obliga al candidato a penetrar los arcanos del pasado del logos planetario,
Como dijimos, aquí hay todo cuanto atesoró el logos planetario a través del tiempo. Hay muestras minerales, vegetales, animales y humanos de todas las razas. Hay aspectos de conocimiento de todas las edades reflejadas en tabletas de piedra, en papiros. Después viene la imprenta de Gutenberg y después las modernas ediciones utilizando sistemas, digamos, de impresión realmente técnicos de gran altura. Y todo este proceso debe quedar dentro de la mente. Además, hay un momento en esta vida del individuo que está en este caso en que debe verse en alguna de sus vidas en donde encontró por primera vez el contacto con su maestro. Es interesante porque aparentemente cuando decimos que el discípulo, cuando está preparado, surge el maestro, no nos damos cuenta de que existe un lazo magnético que une al discípulo con el maestro a través de las edades. No es lo mismo que el lazo magnético que está en la sangre lanza solar con cualquier tal en proceso de encarnación. Se trata de un proceso kármico. En una vida determinada hemos tenido contacto con una realidad trascendente a la cual hemos rendido culto y devoción. Y hemos trabajado y elaborado por aquella causa. Dentro de aquella causa, sin darnos cuenta, hay una constitución de un grupo egoico al cual pertenecemos por obra y gracia del Espíritu Santo y por el de Dios, pero que nos enlaza muy particularmente con un alma superior, mucho más avanzada que nosotros, pero que en el transcurso del tiempo se convierte en nuestro maestro. Y es el que nos lleva a la iniciación. Son cosas que hay que ir programando, porque todos estamos ahora en unos momentos tan importantes en la vida del discipulado, en que en cualquier momento, repito, podemos ser reconocidos por nuestro maestro y trabajar entonces conscientemente para nuestro maestro, que es como si dijésemos trabajar para la gran fraternidad blanca del planeta, o para trabajar para el logos planetario, para Sanat Kumara, que es el Señor que con su vida llena todo este contexto. Pues bien, cuando el candidato que pasó con fortuna las dos iniciaciones y el maestro está preparando para la primera iniciación jerárquica, tiene que pasar lo que se llama Kurukshetra. Se llama también el puente sobre el río tempestuoso de las pasiones humanas. Debe aprender a gobernar sus emociones. No debe aliarse ni identificarse con todo cuanto constituye el no-yo en su propia vida. Forma parte de un contexto muy distinto de los demás. Y aquí es donde el discípulo empieza realmente a sufrir. Porque el discípulo sigue esta trayectoria de máxima resistencia, de más duro esfuerzo, cuando la totalidad de la gente está siguiendo esta otra corriente. El choque que tiene que soportar el discípulo con los ambientes le produce un gran dolor, y este dolor desgasta el deseo, desgasta todo cuanto constituye en su vida una atracción hacia lo inferior. Finalmente, a fuerza de sufrir, salva definitivamente el cauce que limita el espacio y el tiempo y se funde en el mundo mental como se funde un río en el océano. Esto es realmente lo que sucede a partir de las dos iniciaciones menores, cuando penetra vía el Kurukshetra, venciendo el Kurukshetra hacia el mundo mental. Y cuando llega aquí, en este punto, en el cuarto subnivel, entonces el maestro considera que está capacitado para adquirir la primera iniciación. Es decir, dense cuenta de la importancia que tiene el cuarto subnivel de la séptima esfera, el cuarto subnivel de la esfera astral, porque aquí se decide siempre el destino del aspirante
e incluso el destino del iniciado, lo cual veremos cuando estemos examinando el adepto de la cuarta iniciación, lo que tiene que soportar. Esto solamente es lo principio de lo que tiene que soportar el iniciado. Pero, de todas maneras, eso está en nuestras manos, y todos, de una u otra manera, estamos tratando de emerger por encima de las pasiones, estamos tratando de mejorar día tras día, ¿verdad? Si no nos teníamos aquí, yo creo que mejoramos todos algo cada día. Y cuando llegamos a vencer la inercia de los deseos, cuando reconocemos la virtualidad de los egregores, distinguimos los egregores formados por la humanidad a través del tiempo de los egregores formados por los magos negros, y sabemos cómo debemos luchar con cada uno de esos egregores para disolverlos y destruirlos. Entonces pasamos al quinto subplano del plano astral, en conciencia. Aquí se produce aquello que tanto regocija el ánimo del probacionista, del aspirante espiritual lleno de romanticismo, y es el vuelo astral consciente. Aquí, en este quinto subnivel o nivel de la segunda esfera o de la sexta esfera, aprende el discípulo a trasladarse conscientemente a voluntad, articulizando el cuerpo astral. Lo que sucede, como sucede siempre con las cosas espectaculares, es que el discípulo da más importancia al vuelo astral que a la lucha en el Kurukshetra. De ahí el terrible abismo que existe entre un nivel y el otro. No se puede volar sin haber atravesado el Kurukshetra, sin haber identificado y vencido los egregores formados por el pasado de la humanidad. No puede constituirse en un juez y un rector sin haber demostrado ante todo que puede vencerse a sí mismo en el aspecto del espejismo. Y todo esto conduce naturalmente a una serie de irregularidades negativas ante la esperanza. En este caso no puedo hablar de un discípulo. El discípulo tiene a dominar su equipo emocional, y entonces si da más importancia a los poderes psíquicos, algo actualmente, o adquirir cualquier poder reconocido que es parte del psiquismo de la raza, no podrá acceder a la primera iniciación. Y es fácil, porque la persona tiene que aprender de la naturaleza. La naturaleza sigue un curso natural. Singularmente, cuando se trata de algo tan peligroso como es el campo emocional, donde se mueven, como digo, todos aquellos residuos inconsumados de las razas del pasado, de todo cuanto hicieron nuestros hermanos de pasadas humanidades, y que están aquí como una muralla ante nosotros, y nosotros queremos salvar la muralla viajando solamente por encima, y aprendemos técnicas de desarrollo a través del plexo solar, lo cual es muy negativo, para aprender a volar. Y lo que hacemos es penetrar en regiones que en lugar de ir hacia arriba vamos hacia abajo, y volvemos siempre no al punto de partida, siempre más abajo del punto de partida. Por tanto, el maestro, cualquier maestro que tenga realmente una autoridad jerárquica, le dirá a un discípulo que eduque cualquier centro para volar actualmente, sino que le dirá: vence tus pasiones, crea un carácter, vive en forma social con las demás gentes, vive abierto a la realidad, busca la aspiración superior. Nunca le dirá: vas a volar y vas a venir conmigo a buscar el cosmos, lo desconocido. Y el discípulo está engañado, está entrampado en sí mismo, en esta búsqueda siempre de poderes y facultades que le apartarán seguramente de la realidad. Porque la realidad es esta: partimos de aquí y vamos a Zabala. Para el esotérico no hay ninguna duda, estamos buscando a Dios directamente. Los intermediarios serán siempre un maestro o capacidades técnicas más especializadas, como van surgiendo a través de cada una de las iniciaciones superiores, para finalmente acceder a esta cámara, si es que podemos llegar.
De todas maneras, hay que tener en cuenta que el Kurukshetra hay que salvarlo antes de llegar al quinto subplano. En el sexto nivel de esta sexta esfera, aprendemos la técnica de establecer contacto con los ángeles astrales. Hay dos tipos de ángeles: los ángeles guardianes y los ángeles familiares. Todos tenemos un ángel guardián. Se le define como voz de la conciencia. Y tenemos también, como ustedes saben, el ángel solar, que está precisamente en un nivel definido de este plano, en el tercer nivel de esta esfera. Los ángeles familiares son los que ayudan a la humanidad, los que están constantemente tratando de establecer contacto con nosotros, contacto consciente. Y una de las pruebas de la jerarquía para sus discípulos es precisamente este sexto nivel, que establecen contacto con estas entidades védicas cuya vida tiene que hacer mejorar la nuestra, porque su contexto social está diferente del nuestro. Son tan puras sus insinuaciones y es tan potente el aura de amor que está irradiando, que cuando el discípulo en este sexto subnivel o nivel de esta sexta esfera puede hacer contacto con ellos, se le abre un mundo completo de armonía. Y a veces confunde la armonía que siente con estos ángeles familiares con la verdadera luz o paz que se siente en el plano búdico. Pero hay que establecer primero la tranquilidad del plano astral, que no es, como digo, la paz del plano búdico. Hablaremos muy detenidamente del plano búdico. Quizá aún porque no hay tiempo y quisiera contestar algunas preguntas. Nos quedarán todavía el plano mental, muy significativo, el plano búdico, el átmico, monádico y el ádico, que constituyen los aspectos superiores. Pero algo muy interesante cuando hablemos del contexto total de Shambhala, que aquí en este sexto nivel, quinto nivel, y aquí en el cuarto nivel, y aquí en el primer nivel, hay una línea de energía que llamamos fuego, porque aquí está el talismán del Señor del mundo, aquí está el talismán o objeto de poder de Bodhisattva, y aquí está el fuego de Kundalini, que es un cetro de poder magnetizado constantemente por Brahma, por el aspecto tercero de los rayos, y que por lo tanto hay que significar que el centro místico de Shambhala no se halla en la cúspide, en el centro Sahasrara, sino que se halla en el centro cardíaco, en donde tiene alojado el cetro de poder, el logos planetario, o lo que llamamos el diamante flamígero. Es decir, que Kundalini, el fuego solar, demostrado, revelado por el fuego de Bodhisattva, y el talismán secreto del Señor planetario, o el cetro iniciático, constituye un triángulo que analizaremos en otra ocasión. Pero dense cuenta que hay que analizar ahora el plano mental, astral, el plano mental, búdico, átmico, monádico y árico. Esto quedará para otra ocasión. Quería que hubiera salido hoy todo, pero es imposible. Pues como se dan ustedes cuenta, hay mucha tela que cortar ahí. Pero podemos contestar una o dos preguntas antes de iniciar. Y después, todas las personas que tengan prisa, que vayan saliendo en silencio. Las demás, las que quieran participar, un pequeño silencio místico más duradero que de costumbre, con algún mantra que añadiremos, pueden quedarse. Porque, como digo, hoy estamos celebrando de una u otra manera el Festival de Besa. Sí, aprovechando este festival y aprovechando también tu charla, me gustaría que nos dieras un paralelismo entre el Festival de Vesak, el baile del Shigatse y Shambhala. ¿Cómo le verías? Bueno, es que todo está en Shambhala. Todo cuanto sucede en el planeta está en Shambhala. Como yo les decía, Shambhala no es un lugar, únicamente un lugar geográfico, situado entre la India, el Tíbet, entre Mongolia, Siberia y todo eso, y China, en el desierto de Gobi, sino que es algo más. Es una conciencia planetaria limitada por el círculo donde se pase los propios locos. Ahora bien, si hablamos de Shigatse y de Argerling, creo que fue la última vez que hablé aquí sobre Shambhala, y establecí una relación entre Shambhala como centro iniciático superior y luego una comunicación que existe entre Shigatse
donde según se nos dice viven algunos maestros en cuerpo físico, incluido Cristo, y de Ajerlín, que es un centro planetario al cual tenemos que referirnos cuando hablamos de los sentidos planetarios. Pero en todas maneras la significación es un triángulo de fuerza. Shambhala, de Ajerlín, por ejemplo, y sigue así, que están enlazados bajo tierra por una de esas inmensas galerías. Y si ustedes van leyendo atentamente las últimas informaciones acerca, no de Shambhala precisamente, sino de lo que ocurre en el mundo, verán que existen en América del Sur, precisamente, en el imperio de los mayas y los incas, lugares secretos, grandes galerías que todavía no han sido descubiertas y que construyeron también los asuras bajo el mandato de los devas venusianos. Como Shambhala, todo cuanto está aquí, nuestra tierra, como un inmenso pulmón, tiene que estar todo agujereado. Son los alveolos pulmonares de este gran cuerpo gigantesco. Y quién sabe si existen humanidades desconocidas dentro de esos contextos que desconocemos. Como digo, solamente me refiero a experiencias, y a algo que intuye muy totalmente, por tanto lo afirmo con gran seguridad, cuando me refiero a Shambhala. No me refiero nunca a extraterrestres como experiencia, porque no la he tenido. Por lo tanto, mi respuesta a cualquier insinuación en tal sentido será siempre: ni creo ni lo puede creer, estoy solamente atento a lo que surja. El día que tenga una experiencia extraterrestre, como he tenido una experiencia sobre esto que estoy hablando, entonces diré, pues entonces voy a hablar de esto, porque consideraré que el momento ha llegado para hablar de esto. Antes no. Soy honesto en todas mis afirmaciones, ¿verdad? Quisiera entonces la ceremonia esta de Vesak, que coincide con el momento exacto de la luna llena, la llegada del Buda, etc. ¿Se produce en varios planos simultáneamente de Shambhala o solamente es una ceremonia en un plano determinado de Shambhala? Todos planos. Cuando en la hora mística de luna llena de tal desciende Buda a la tierra, haciendo nota un compromiso kármico establecido con el Señor del mundo hace unos miles de años, se produce un hecho total que tiene lugar precisamente en el plano búdico, aunque se manifiesta aquí en un lugar determinado de los montes Himalayas, porque esto es el centro de todo. Aquí interviene Sanat Kumara, aquí interviene Buda, y aquí está Cristo representando a la humanidad. Porque, dense cuenta, se pone un triángulo también de fuerza. Por Buda, que lo tiene la fuerza, por el Bodhisattva y por la jerarquía en general. Y después viene ya toda la humanidad, representada por toda la gente que pueda acudir, los aspirantes del mundo. Pero no hay que confundir el oficio, la liturgia que tiene lugar en el plano físico, que puede ser visible por muchas personas, con el significado interno que tiene lugar, porque el Buda no puede descender más allá del plano búdico, señores. Es la proyección magnética de Buda sobre el plano etérico, el cuarto soprano, cuando se produce la visión. Y entonces existe una totalidad, porque existe la fuerza de Shambhala, la fuerza de Buda y la fuerza de la humanidad. Porque el festival de Vesak además tiene importancia fundamental, no solo porque por primera vez en el año está entrando fuerza cósmica en el planeta a través de Buda. Buda es el embajador planetario del globo solar. Se le llama el gran mediador. Es decir, que si aceptamos las reglas impuestas por la política mundial y por los estados que gobiernan, tenemos el señor solar, tenemos el planeta Tierra y un intermediario, Buda, del cual se habla muy poco. ¿Verdad que se habla muy poco de Buda? Se habla de Buda solamente ahora, porque coincide, porque trae fuerza solar a nuestro logos planetario.
Y entonces este logos planetario lo desparrama para toda la humanidad a través de Cristo, o señor Maitreya, o Bodhisattva. Siempre hay un triángulo de fuerzas. El triángulo principal durante el festival de Vesak es este que estoy diciendo, que el logos solar envía a través de Buda fuerza cósmica que procede seguramente de la Osa Mayor o de las Piedras o de Sirio, que convergen y como con un lente de proyección entonces se refleja en el plano físico. Y en un lugar de los montes Himalayas, quizá alguno de ustedes en cualquier ocasión habrá soñado que asistía a una reunión donde había una gran piedra, digamos un gran altar, donde estaba un oficiante allí, magníficamente impuesto de sus galas islámicas y jerárquicas, y ustedes estaban ahí como si estuviesen. Es que de una u otra manera han estado participando en el festival de Vesak, pero en determinadas ocasiones la fuerza de Vesak, física y objetivamente. Por lo tanto, para mí esto constituye una realidad y para mí no tiene discusión. Me pueden decir, bueno, ¿cómo podemos saberlo? No es mi problema, señor. Yo solamente tengo que hablar de una manera, digamos, no autoritaria, sino basando en mi propia experiencia. Ustedes pueden o no aceptarlo, y esto está muy de acuerdo que sí sea. Solamente pido que estén atentos al proceso y vean si dentro de ustedes hay una respuesta adecuada a lo que estoy afirmando. Bueno, yo diría que un discípulo es algo fuera de lo corriente. No es una persona corriente, la persona común que todos conocemos. Lo que sin afán peyorativo llamamos la gran masa humana. Cuando la gran masa humana empieza a vivir por motivos, digamos, cósmicos, siempre surge una chispa. La chispa es del discípulo. El discípulo se escapa de lo corriente. Por esto les hablaba a ustedes del sufrimiento que tienen que tener los discípulos, porque tienen que afrontar la corriente adversa de la gran masa. Repito, sin afán peyorativo. Entonces tiene un gran problema, que no es el problema de la fricción que produce luz, sino que en este caso es la fricción que produce sufrimiento, y que por lo tanto es el caso cuando atraviesa Kurukshetra o los bajos niveles del plano astral, donde tiene que enfrentar todos los egregores que ha creado la humanidad a través del tiempo y los grandes, espantosos, digamos, elementales constructores que están operando en sus planos. También tengo que decirles y repetirles que se nos está armando para luchar ahora contra los asuras, que son los más inmediatos enemigos, que impiden que penetremos en la cama de los secretos iniciáticos. Esto es una cosa que cada cual irá experimentando poco a poco. Mientras tanto, repito, estén atentos a todo cuanto ocurre en la humanidad. Estamos viviendo una época tan interesante que no podemos perder el tiempo en divagaciones. Debemos vivir tan dentro de la realidad que parte del eterno amor de la conciencia de Dios pase a ser parte de nuestra vida. El estar atentos, por ejemplo, como están ustedes ahora, forma parte del contexto del logos planetario, que ha ido el pasado, el presente y el futuro en un momento cumbre de paz eterna. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. En una persona normal y corriente también se reflejan esas cosas, ¿verdad? Seguramente en las pequeñas inquietudes, las pequeñas angustias, los pequeños sufrimientos. Cuando no consigue lo que desea, cuando no sabe bien exactamente lo que desea, cuando hay esta chispa dentro de él, empieza en forma pequeña y en forma sencilla, es algo que se parece a los otros. Sí. Cuando las cosas no van tan bien como lo quisiera, por ejemplo, cuando tiene que luchar contra la adversidad, cuando está dentro de un contexto social que no tiene equilibrio, cuando existe una espantosa división entre unos y otros seres, tiene que luchar forzosamente. Pero los delante esotéricos son tempestades en un vaso de agua en comparación con las pruebas del discipulado consciente. Por esto no se da importancia a la proyección sobre el hombre corriente, porque no tiene respuesta islámica. Estoy seguro que ustedes empezarán a sufrir y a crecer espiritualmente a partir de su atención hacia las cosas grandes de la vida. Cuando no estén presos en sus propios prejuicios,
cuando empiecen a surgir de su propia realidad, cuando se libren del espejismo ambiental, cuando acepten la realidad a través de una mente discernitiva, no cuando es impuesta por los métodos de propaganda habituales. Es así como se esfuerza el discípulo, aprendiendo a ser y a vivir dentro de la propia realidad de sí mismo. Si me permites, quisiera añadir a lo que has dicho antes y respecto a la pregunta de la señora, que efectivamente siempre dice el maestro tibetano que para que algo sea perfecto, para que una analogía sea perfecta, ha de ser perfecta en todos sus términos. Vemos que, por ejemplo, una flor, cuando se le ha plantado, lucha por salir hacia arriba. Lo mismo pasa con la masa humana. Y aquí, en este caso, el Cristo representa la lucha de la humanidad por querer salir a la luz. Vemos que esta luz es demasiado brillante para ella y necesita este intermediario cósmico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que tenemos, por un lado, el imán que nos atrae, que es la luz esta, y por otro, nuestra necesidad de ir hacia esta flor. Y donde estas dos fuerzas, la positiva y la negativa, se encuentran, entonces aparece este intermediario equilibrante, que sería el Buda en este caso. O sea, es una noción muy rápida, pero... Amén. Bueno, para las personas que tienen que marcharse, tienen prisa, haremos como de costumbre un momento de silencio.